El poder en tus manos. Elecciones Generales 2021. Muy bien, a esta hora en Ampliación de Noticias, junto a Fernando Carballo y Carlos Villarreal, comenzamos a desmenuzar los pormenores de esta foto preelectoral, hay que decirlo, porque ya están cerca las fechas en la que se van a conocer las listas parlamentarias, se van a conocer las precandidaturas, ya se están develando algunas de ellas, las planchas eventuales presidenciales, y hemos conocido que el excongresista Luis Iberico, que además tiene un amplio recorrido en política, además de periodista de profesión, además de embajador, en fin, ha recorrido por varios lugares, va a liderar la plancha presidencial conjuntamente con César Acuña, que va a la candidatura presidencial, y Carmen Omonte y él en la primera y segunda vicepresidencia. ¿Cómo está, señor Iberico? Bienvenido. Muy buenos días a ti, a Fernando, a Carlos y obviamente a la gran audiencia de radioprogramas. Y bueno, muchas gracias por esta llamada. A ver, empecemos con el tema de tensiones en términos políticos. Usted fue en su momento artífice, antes de que se disolviera el Congreso anterior del que usted era parte, de un momento incluso histórico, ¿no? Habían reuniones que se habían realizado con Galarreta, con el al primer ministro del Solar y usted, para tratar de bajar la tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo, y finalmente esto se pateó el tablero a través de congresistas de Fuerza Popular como la señora Bartra, etcétera, etcétera, y ya sabemos lo que ocurrió. Pero eso trasladado al momento de hoy entre las tensiones del Ejecutivo y el Legislativo, ¿qué le sugieren? Que las cosas no han mejorado, desgraciadamente. Cuando yo llego para asumir el cargo de congresista de la República, recuerde que yo entré como accesitario. Sí. Alguna vez dije con cierta ironía en una entrevista que sabía que estaba entrando, entre comillas, a bailar un huayno en un terreno minado, porque ya desde lejos, desde Italia, yo percibía, y todos percibíamos, que el ambiente se iba polarizando, se iba cargando, abriendo paso a los desencuentros por encima de los puntos de consenso, y desde que llegué a instalarme en este pasado Congreso, me aboqué a buscar la forma de arribar a un punto de encuentro, que es lo que necesita el día de hoy el país, ¿no? Necesitamos puntos de encuentro, necesitamos puntos de consenso, necesitamos bajar esas tensiones, esa terrible polarización que es llover sobre mojado cuando hablamos de que esto se produce aún en tiempos de pandemia. Hicimos en efecto con Lucho Galarreta y con Salvador del Solar un sincero esfuerzo por buscar una salida consensuada. Yo creo que los tres estábamos absolutamente convencidos y comprometidos con lo que hacíamos, pero desgraciadamente incluso al interior del propio partido de Lucho Galarreta y no sé, al interior del gobierno no lo puedo decir, porque yo vi a Salvador del Solar hablando con total transparencia, existen sectores que son los siempre denominados halcones, ¿no? Que buscan el enfrentamiento. ¿Y ve esos halcones hoy en esta tensión de ida y venida? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Se ve fácilmente en el Parlamento, sectores que hoy gritan y golpean los escaños pidiendo una vacancia cuando estamos a pocos meses en las elecciones generales. Este es buscar la confrontación sin que se repare en la desestabilización que esto podría generar al ambiente político, que en un proceso electoral tiene que ser un ambiente, pues, no te digo de concordia, porque siempre va a haber debates y discusiones, pero por lo menos de mutuo respeto, y un ambiente que propicie pensar en los grandes problemas del país y no en ver cómo desacredito a mi rival y cómo lo insulto, cómo le meto memes en las redes sociales y todas esas cosas que envenenan, que intoxican el ambiente político de una nación y terminan afectando al total de los peruanos y especialmente a la gente más necesitada, que es en la que tenemos que pensar que hoy está pasando por un momento terrible. Señor Iberico, buenos días. Fernando, veo que está hablando usted en nombre de la moderación. Con ese mismo criterio quisiera saber qué posición tiene usted sobre las propuestas que vienen formalizándose en el Congreso respecto de los fondos de las pensiones privados. ¿Cuál es su posición sobre ese tema? Y también quería preguntarle sobre iniciativas que su partido pueda lanzar en la lucha contra la corrupción,
porque vemos que estamos fracasando en muchos campos y que seguimos descubriendo nuevos casos graves de corrupción. ¿Qué se proponen ustedes plantear al país respecto de la corrupción? Pero contéstenos antes, por favor, sobre el tema del fondo de pensiones. Mire, cuando hablamos del fondo de pensiones, hablamos en general de la jubilación en el Perú. Es un tema sumamente dramático por la realidad que ya todos conocemos. Entonces, cuando hablamos de legislar, por ejemplo, en materia de generar un nuevo sistema de pensiones, no estamos hablando, Fernando, de un proyecto de ley para declarar el Día Nacional de la Chanfainita, no, estamos hablando de un tema muy profundo, muy serio, que involucra a la totalidad de los peruanos y que requiere una discusión amplia, abierta, donde participe la sociedad civil, no solamente los técnicos que se reúnen con las comisiones, que muchas veces eso la gente no sigue ese tipo de reuniones, pero es un debate amplio, porque, por ejemplo, en el tema de las AFP, yo lo he conversado obviamente con Carmen Omonte, ahí no está llegando bien la información, en primer lugar, no está llegando bien la información de que este es un tema que se está todavía tratando a nivel de este grupo de trabajo. Pero lo que está llegando, ¿no?, es muy ruidoso, hay que decirlo, congresista, y además tiene que ver con su compañera de bancada y de plancha. Yo he visto a Carmen, por ejemplo, hablando sobre temas que preocupan a los que estamos en las AFP, porque yo me incluyo, ¿no? Por ejemplo, una cosa es decirle a alguien que esté en una AFP, mira, vamos a dar una ley para que en estas circunstancias de pandemia, una parte de tus aportes que sean devueltos para que puedas pues enfrentar los problemas económicos que todos tenemos. Finalmente te están devolviendo lo que es tuyo, es tu plata, es tu dinero. Pero otra cosa muy distinta es decirle o aparentemente señalarles que tu plata, ¿sabes qué? Va a pasar a manos del Estado, o una parte de tu plata va a pasar a un fondo común, que significa que te vamos a quitar tu plata, cosa que no va a suceder. Lo ha aclarado en 20 idiomas Carmen Omonte, pero lo cierto es que esto no está claro. Y cuando las cosas no están claras, hay que tratarlas con tranquilidad, y lo que se está buscando, y lo estamos buscando desde el partido, desde la bancada y desde la propia Carmen, es darle el tiempo necesario a esta discusión, primero para socializarla, porque los que van a ser beneficiados tienen que estar contentos pues con el proyecto y no preocupados como pasa ahora, ¿no? Para socializarla y para discutirla bien, y si hay que reajustar cosas, se reajustan cosas. Pero repito, yo considero, y así lo consideramos en Alianza para el Progreso, que un tema tan delicado y de tanta profundidad y que involucra a tantos millones y millones de peruanos. En las AFP somos como 6 millones de peruanos que tenemos ahí, lo poco o lo mucho que hemos venido agarrando. Tiene que tener tiempo, tiene que haber el aporte técnico, y también tiene que haber pues el compartir social. Pero el mejor tiempo no necesariamente es el electoral, ¿no? Ahí es donde va. Claro, vamos a pedirle unos segunditos o unos minutitos, señor Iberico. Luego de la pausa hay más preguntas, sobre todo en la coyuntura electoral en la que estamos. Muy bien, 8:52, estamos en Ampliación de Noticias. Fernando Carballo, Carlos Villarreal y quien habla Mónica Delta, conversando con Luis Iberico, quien se les dice precandidatos, pero estamos seguros que será el candidato de la plancha presidencial encabezado por César Acuña, porque imaginamos también que no tiene ningún contendor en términos reales dentro de APP. Pero Carlos Villarreal tenía preguntas pendientes. ¿Cómo no? Señor Iberico. Están quedando algunas en el tintero, pero adelante. Sí, bueno, a ver, vamos a ir al tintero. Y sobre la corrupción, sí. Exacto. Sí, la corrupción. Mire, es terrible, ¿no? Cuando sacamos el famoso video, Curi Montesinos, el primero la video, e implosionó el régimen de aquel entonces de Fujimori y Montesinos, creímos que finalmente habíamos logrado derrotar a esa gran corrupción de galones y cuellos y corbatas, ¿no? Me refiero que después de esto pues tuvimos altos jefes militares, gente de empresa, gente muy importante en la cárcel, cosa que no se veía en las últimas, no sé, siglos de la historia del Perú. Nunca se había visto una cosa así de terrible. Se sentía, pero no se veía, hay que decirlo también, sí, ¿no? Sí, se sentía, pero claro, pero no se veía. Creímos que ahí se acabó la corrupción y entrábamos a una nueva era, pero ahora vemos que lamentablemente pues inclusive
el expresidente Alejandro Toledo, que liberó la marcha de los 4 suyos, que todos seguimos con tanto entusiasmo, está en serios problemas contra la justicia por acusaciones gravísimas de corrupción. Y está continuado, ¿no? Y tenemos el récord de presidentes procesados por corrupción para hablar de la más alta jerarquía de los funcionarios públicos. Y esto se da en todos los niveles. Entonces, yo considero, mire, creo que sí tiene que haber pues una acción punitiva, creo que tiene que haber una acción de la justicia, de los fiscales que creo yo tienen que hacer menos ruido y darnos más nueces, pero sobre todo yo creo en la prevención, ¿no? En la prevención. ¿Y cómo se da la prevención? Ahí nosotros consideramos desde Alianza para el Progreso que definitivamente hay que fortalecer a la Contraloría General de la República, por ejemplo, ¿no? Para que haga la fiscalización antes y durante los procesos y no después cuando ya el hecho de corrupción se produjo. Y creemos también en que hay que avanzar en los portales de transparencia, en el gobierno electrónico y todas estas cosas que te permite las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación para prevenir. La vacuna es lo mejor. Señor, ya curar al paciente definitivamente ya estamos tarde, ¿no? Cuando tenemos que curar al paciente ya fue tarde, ya se enfermó. Señor Iberico, sí. Señor Iberico, ya que usted habla de corrupción, no, de lucha contra la corrupción, usted ha sido presidente del Congreso y en el Congreso disuelto, valga la redundancia, su bancada tuvo una, diríamos, actitud blanda con relación a de corrupción. Recordemos el caso de Edwin Donaire nada más. Ahora le pregunto, en este Congreso está el caso de Humberto Acuña, el hermano del líder de su partido. Él tiene sentencia en 2 instancias y hasta el momento no se ve el caso. ¿Cree usted que el Congreso debería ya tomar cartas en el asunto, ¿no? Y determinar el reemplazo de Humberto Acuña? El Poder Judicial ya remitió justamente el documento respectivo. Y otro tema, siempre en el tema de la corrupción, ¿qué opina sobre la renuncia del ex procurador ahora Amado Enco? Él habla inclusive de cierta interferencia en su labor. Mire, sobre el tema Humberto Acuña, ya desde el partido nos hemos pronunciado que, como todo ciudadano lo tiene que hacer, ¿no? Se va a respetar la determinación de la justicia. Pero usted sabe cuáles son los gestos políticos importantes, sí, Luis. Usted sabe eso perfectamente. Entonces, el partido, más si se vincula de manera sanguínea al presidente de su partido, debería ya haber tomado una decisión en ese sentido. Mire, no vamos a comparar, y ahí estoy yendo ya al fondo del asunto, ¿no? El caso de Humberto Acuña, quien ha dado explicaciones dentro del partido y también públicamente, con los que se acaban de mencionar, ¿no? El caso es de una tercera persona que le dio una coima o pretendió dar una coima a un policía para que simplemente el policía no presente una notificación por un caso que consideramos menor, no es un caso pues de corrupción como los que tenemos ahora, ¿no? Entonces, dadas esas explicaciones, nosotros consideramos que sí amerita en este caso específico, y no porque sea el hermano ni nada por el estilo, que se tiene que esperar que concluya el procedimiento judicial a nivel de la Corte Suprema, que es donde está la apelación hecha en este caso por Humberto Acuña. Y lo que se decida, pues eso obviamente, como tiene que ser todo ciudadano, se va a respetar escrupulosamente. Yo realmente conozco a Humberto, lo aprecio mucho, pero esa es una opinión personal, un punto de vista personal de quien ha conversado, caminado mucho con él, ¿no? Entonces, ¿tengo confianza? Sí, la tengo, pero, repito, tenemos que esperar, como en todos los casos, que la justicia diga lo suyo en este caso, ¿no? Que yo lamento mucho, pero está la denuncia y por lo tanto esto tiene que caminar hasta su conclusión. Sobre el caso de Amado Enco, la renuncia que ha presentado y el argumento sobre quizá falta de autonomía en su gestión. No solo eso, ¿no? Sino las cosas que estamos viendo en la Fiscalía de la Nación nos dan una idea de una confrontación interna, pues, peligrosa, inaceptable además, en una institución como el Ministerio Público, que, repito, a veces genera mucho ruido, pero nos da todavía muy pocas nueces. Y lo de Amado Enco es una pésima señal de que se estaría utilizando el poder para bloquear la acción de un procurador que tiene que actuar, pues,
con independencia y que trabaja para el Estado y no para Pero el ¿quién gobierno estaría bloqueando? Es decir, ¿dentro del propio Ministerio Público o estamos hablando del Ejecutivo? No, estamos hablando en este caso pues del Ejecutivo, evidentemente, ¿no? La Procuraduría es otra instancia, es más bien del propio Ejecutivo, y ahí estaría el bloqueo. Y yo veo en ese sentido muchas presiones que vienen desde el presidente Martín Vizcarra para tratar de apagar estos incendios que él mismo está generando. ¿Cómo se manifiestan esas presiones del presidente? Bueno, cuando viene a pechar al Congreso, cuando viene a decir que acá se está intentando dar un golpe de Estado porque simplemente alguna bancada, y no el Congreso de la República, sino algunas bancadas, presentan una moción de vacancia presidencial que Alianza para el Progreso, ya lo ha dicho, no va a apoyar, ¿no? Claro, en esta oportunidad, porque en la anterior inicialmente sí apoyó, ¿no? Apoyó que entre a discusión, porque no convencieron las explicaciones que dio el presidente, pero hoy, cada cosa tiene, como dicen los compañeros, su momento, su espacio-tiempo histórico. Hoy estamos a puertas de las elecciones y consideramos que no hay que apoyar ya de ninguna manera esa moción de vacancia. O sea, debe acabar su mandato, según APP, el presidente Vizcarra. Tiene que acabar su mandato, y una vez que acabó su mandato, la justicia decidirá si el señor Vizcarra se va a su casa o si se va a un lugar más estrecho y menos confortable que su casa. Que es la cárcel. Como muchas autoridades, y yo creo que usted sabe que aprendiendo una en gran periodismo lección. usted lo sabe mejor que nadie, hay que ser bien concreto, ¿no? Obviamente, pues yo me estoy refiriendo con cierta ironía si no a la cárcel, por lo menos a la carceleta. Yo creo que los políticos tenemos que entender, y parece que no hemos aprendido las lecciones recientes, que el poder es efímero, muy efímero. Miren ustedes, Pedro Pablo Kuczynski no bien sale de Palacio de Gobierno, al día siguiente ya la Fiscalía entraba a su domicilio, ¿no? Para hacer un allanamiento, una inspección o como quiera llamarse, debió estar en arresto domiciliario. Y me parece muy bien, acá no hay reyes y pajes ante los ojos de la justicia. Entonces, que sea la justicia la que finalmente determine lo que ocurrirá con Martín Vizcarra por presuntos delitos cometidos, mucho ojo, antes de ser presidente de la República, ¿no? Por lo tanto, no goza de las protecciones que sí goza cuando uno supuestamente comete estos delitos ya dentro de la investidura presidencial o congresal. Muy bien. Muchísimas gracias a Luis Iberico, el tiempo nos ha ganado y vamos a ir al gran resumen de la hora. En fin, había varias preguntas pendientes todavía, Fernando tenía una de ellas, no sé si nos pueden dar algunos minutos después del gran resumen. Luis Iberico, si nos permites, podemos seguir haciendo preguntas luego del gran resumen de la hora y volvemos con usted. Seguimos en ampliación de noticias conversando a través de RPP, La Voz del Perú, con Luis Iberico. Fernando, había una pregunta pendiente, adelante. Sí, Mónica, gracias. En realidad es la pregunta que planteé al principio. Entre tanto, el señor Iberico nos ha remontado hasta el año 2000 y el rol que le cupo jugar en la revelación de la corrupción estructural de esa época. Pero propuestas para ahora no le he escuchado ninguna, más bien generalidades sobre la ley Omonte, sobre el sistema de pensiones e indulgencias, el caso de Humberto Acuña, con el argumento típicamente en abogadil que permitiría que un condenado en 2 instancias por corrupción siga haciendo leyes en el Perú y presidiendo una comisión de nuestro Parlamento. Eso es lo que saco en claro de lo que nos ha dicho hasta ahora, señor Iberico. Por eso es que le preguntaría, ¿qué iniciativa? Déjeme que pregunte, por favor, déjeme que pregunte. Tendrá tiempo usted para contestar. Por eso es que le pregunté, ¿qué iniciativas tiene su partido para que, pese que a estos malos antecedentes, podamos confiar en que va a haber un verdadero combate sin complacencias y sin indulgencias hacia los amigos y los correligionarios contra la corrupción? Como lo había expresado Fernando, yo señalé que nuestra preocupación no solo está en la parte punitiva, en la parte de persecución del delito, que debe fortalecerse, sino especialmente en la parte preventiva del delito. Y señalé que una de nuestras propuestas es un fortalecimiento real de la Contraloría General de la República para que pueda hacer el seguimiento de los procesos, no después
como ahora limitadamente hace por falta de recursos y de personal, sino antes y durante de los procesos, especialmente los más emblemáticos y los más costosos, sin dejar de lado los más pequeños, que muchas veces son los lugares donde más se mete la mano. También hay que fortalecer, evidentemente, la capacidad del Ministerio Público. Ahí hemos invitado a Gladys Echaíz para que nos apoye en estos temas, porque creemos que sí está muy bien la labor que están efectuando los fiscales, aunque desde mi punto de vista personal hay que hacer menos ruido, porque esto puede hasta perturbar las investigaciones y producir más nueces, ¿no es cierto? También creemos en fortalecer el gobierno electrónico, los portales de transparencia. Fíjese, la transparencia y el acceso a la información pública es algo que yo trabajé en el Congreso hace muchos años. Y eso es bien importante y desgraciadamente no se ha desarrollado del todo y falta mucho por hacer en ese camino, ¿no? En ese planteamiento, donde el Perú juega un papel de liderazgo, pero insuficiente todavía. Pero son los ojos de la ciudadanía para poder ver cómo se manejan los fondos en las diferentes entidades. Mire usted cómo ahora se puede saber quiénes han visitado, por ejemplo, al presidente de la República, justamente por la transparencia en las relaciones de visitas a las entidades públicas. Eso me parece que hay que fortalecerlo. Y en cuanto a Humberto Acuña, repito, ya en el Congreso se ha creado el precedente que creo yo lo debemos evaluar, de que se tiene que esperar a la última instancia, a la casación de la Corte Suprema, antes de tomar medidas con una autoridad elegida por el pueblo. ¿Esto se podrá revisar? Sí, por supuesto que sí, para que no se hagan discriminaciones entre el ciudadano de pie y las autoridades electas. O todos esperan la tercera instancia, o nadie espera la tercera instancia. Bueno, a ver, vamos a ver con un páramo que hay que enderezar, me parece a mí. Ok, muchas gracias a Luis Iberico. Gracias a ustedes. En una campaña electoral vamos a tener que escuchar a 24 planchas presidenciales o 25, sabe Dios, si es que al final se incluye la 25ª, pero lo cierto es que no pueden solamente debatirse cambios cosméticos como hasta ahora, sino reformas verdaderas para precisamente mejorar la transparencia en nuestro país y que no pasemos nuevamente cada cierto tiempo por ciclos de esta naturaleza. Pero muy bien, vamos a conversar con el congresista Alberto